Hola a todos, mi nombre es Samantha Salas, soy la directora de la Court Medical y en nombre de la Court Medical y de Educamed, es un placer darles la bienvenida a este congreso hispanoamericano virtual en 360 grados de radioterapia. El día de hoy llevaremos a cabo una mesa de discusión en la que participarán excelentes radiólogos latinoamericanos, quienes discutirán sobre los retos en las estrategias de tratamientos óptimos en radioterapia en Latinoamérica. Y quiero también aprovechar esta oportunidad para darle gracias a todos los profesionales de la salud y a todos los que nos han apoyado en este congreso, sobre todo por tomarse el tiempo y elaborar estas fantásticas conferencias y, por supuesto, en pro de la educación continua y la lucha contra el cáncer en Latinoamérica. A continuación, doy paso al doctor David Martínez, que nos acompaña como moderador desde Oncosalud AUNA en Lima, Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Samantha, y también agradecer a la audiencia que se encuentra conectada con nosotros en este momento. Ahora daremos inicio a esta mesa de discusión sobre un tema de gran importancia, sin embargo, poco comentado, y son los retos en la estrategia de tratamientos óptimos con radioterapia en Latinoamérica. Y para esto contamos con la presencia de nuestros distinguidos panelistas, médicos radiooncólogos, líderes de opinión en nuestra región, a quienes damos la bienvenida. Y me permito presentarles a los doctores Armando Félix de México, Gustavo Sarria de Perú, Sebastián Solé de Chile y Gustavo Ferraris de Argentina. Y sin más preámbulo entonces, para comenzar, podríamos hablar un poco sobre los factores principales que afectan el acceso a radioterapia externa y braquiterapia en sus países. ¿Quién quisiera comenzar? Bueno, buenos días. Soy el doctor Armando Félix, presidente de la Sociedad Mexicana de Radioterapia. Y bueno, pues los factores que afectan a la radioterapia en México son múltiples factores. Es una situación de, por ahí se menciona un peligro silente, continuo, y está afectado básicamente por quizás la falta de difusión de la especialidad, a la falta de interés de inversión de la economía del país, de la falta de recursos económicos, de la burocracia y de la centralización de la especialidad de radioterapia. Casi todo se centra aquí en la Ciudad de México, alrededor del 30-40% de todos los centros. De acuerdo a los indicadores del organismo, que son pues los que están ya establecidos, probablemente tengamos un déficit de equipos de radioterapia de tele y de braqui de aproximadamente un 60-70%. Ese es mi punto de vista. Muchas gracias, doctor Armando. Doctor Solé, ¿un comentario? Sí, un poco me gustaría comentar sobre una publicación de principios de enero en el Lancet que mostraba el gasto en radioterapia con respecto al gasto en cáncer en total de los países europeos. Y incluso en esos países, el gasto en promedio de todos los países en radioterapia con respecto al gasto de oncología, esto incluía solo el 7%, ¿no? O sea, estamos hablando que el 93% se gasta prácticamente en lo que es oncología médica y cirugía. Y eso es re importante, o sea, la inversión en radioterapia con respecto al cuidado de nuestros pacientes es mínima y tenemos que sopesarlo con los grandes beneficios que da la radioterapia en aumento de sobrevida y en alivio del dolor y otros síntomas que da la radioterapia. Entonces, en ese aspecto creo que es muy relevante tener esta cifra en mente porque es muy probable que si la inversión en radioterapia fuera un porcentaje mayor del gasto completo en oncología, podríamos tener una oncología más eficiente. Doctor Ferraris. Buen día.
Digamos que Argentina presenta tres factores. Uno es un factor geográfico, es un país muy extenso, con una población concentrada en grandes urbes, y está muy vinculado con el factor de la demanda. Hay una alta incidencia que supera la capacidad instalada, que obviamente es mucho menor en los extremos de nuestro país. Esta alta incidencia está vinculada con que los pacientes se presentan en estadios muy avanzados de la enfermedad, quizás por un déficit de screening y por una capacidad insuficiente. Y por otro lado es el factor de acceso de los pacientes a estas tecnologías. Es complejo poder administrar en tiempo y forma radioterapia externa, braquiterapia en muchos centros del país por todas estas tres situaciones que les menciono. Doctor Sarria. Hola a todos, gracias por la invitación. Es una buena oportunidad de escucharlos y también compartir los alcances de un informe que está próximo a ser compartido por la ciencia, que preparamos con un equipo en Perú basado en revisión de DIRAC, con los proveedores de radioterapia, braquiterapia, y también con muchos de ustedes que fácilmente a través de sus sociedades, de las organizaciones de cada país nos compartieron. Esta encuesta está actualizada hasta finales del 2019 y a raíz de la pregunta, pues me da algunas luces que quisiera comentar. Primero, efectivamente, al día de hoy, 2019, 60% de cobertura es lo que Latinoamérica en global alcanza. Y eso nos hace bastante comunes en cada país de los nuestros. Otra de las deficiencias son que los programas de formación, tanto en la parte de radioterapia externa, cuanto más en braquiterapia, en un porcentaje que supera el 40%, no existe. Es decir, la formación del profesional radiooncólogo, del físico médico y, por supuesto, del personal adicional, tecnólogos, técnicos o enfermería, no contempla, por ejemplo, aspectos de braquiterapia en su formación. Y tiene que ver, me imagino, con el número de centros que tienen capacidad formadora en la región. El Perú no escapa de esa realidad, está por ahí. La Sociedad Peruana de Radioterapia, que me toca presidir, me honra presidir, tiene como sociedad joven muchas expectativas para poder generar conciencia y corregir lo mal que hicimos la tarea. Me refiero a lo mal en cuanto a poder difundir los alcances de la especialidad, que tiene tanto potencial en sobrevida, como decía Sebastián. Y probablemente él se ha referido al estudio de Lancet, que nació de una iniciativa del Consejo Británico de la Salud, la que han tenido que reorientar los fondos de inversión de investigación y de hacia aspectos de radioterapia, porque contribuimos con el 40% de la sobrevida en el paquete y 55% de nuestros pacientes necesitan, según las diferentes patologías, recibir radioterapia. Por lo tanto, empezamos con un déficit y mi comentario final de esta primera parte va que las cifras que se proyectan para el 2030, a la vuelta de la esquina, pues agrava el problema porque tenemos una antigüedad de tecnología bastante sensible, a la par que existe solamente un 13% de centros con alta tecnología en nuestra Latinoamérica. Entonces, o hacemos bien la tarea de abogacía y reorientamos las decisiones, o sencillamente vamos a enfrentar un problema mayor del que ya vivimos. Muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿qué políticas públicas o planes de desarrollo se tienen desde las sociedades de radioterapia para implementación en los próximos 10 años? Si desean, empezamos en el mismo orden. Doctor Félix. Sí,
Creo que en este sentido falta mucho que hacer. Realmente no hay una política pública y plan de desarrollo claro en Latinoamérica. Estuve también buscando información al respecto y lo más importante es la difusión de la especialidad dentro de cada país para concientizar a las instancias gubernamentales y establecer un plan de desarrollo. Hay una publicación en la revista Roja denominada Cambios y Oportunidades para hacer un desarrollo sustentable en el año 2030, esto hecho por la ONU, y ellos ahí hacen un modelo de, como su nombre lo dice, sustentable, para que el alcance de la radioterapia sea mayor y brinde la oportunidad de curación, de control local, de paliación. Y como ya se mencionó, un 55% de los pacientes requieren radioterapia y se está dando el auge de la reirradiación en varios escenarios. Entonces, con esto aumentamos a más del 60% de necesidad del uso de radioterapia. Ellos mencionan una red de radioterapia en donde se pone un centro de segundo nivel que tiene, es un modelo en donde se tiene un sistema de planeación único, un tomógrafo dedicado, una unidad de braquiterapia, 2 aceleradores lineales, y puedes tener hasta 2, 4, 6, 8 centros de radioterapia unidos, le llaman centros primarios de radioterapia, en donde no requieres sistema de planificación ni tomógrafo dedicado. Es como tener un nodo y de ahí a través de internet o de alguna manera transmitir el plan de tratamiento y que solo se prescriba. Pero mi comentario es que realmente requerimos como sociedades aumentar la difusión de la especialidad y concientizar en el aspecto público al gobierno de cada país, y quizás en el aspecto privado pues hacer una estrategia que nos rinda costo-beneficio. Ese sería mi comentario. Muchas gracias. Doctor Solé. Sí, un poco en la misma línea de lo que decía antes. Creo que es muy importante lo que dice Armando de darle visibilidad a la especialidad, porque la radioterapia no se puede, o sea, necesitamos formar gente, hacer centros de radioterapia, los búnker, formar físicos médicos, médicos, etcétera. Entonces, es una inversión que es a largo plazo, pero es una inversión que sin duda da frutos, porque una vez instalada un acelerador lineal con su equipo detrás, ese acelerador lineal puede tranquilamente, si es bien administrado, tratar 50 pacientes al día. Entonces, y es re importante tomar en cuenta, por ejemplo, una publicación muy reciente de la revista Journal of Clinical Oncology que muestra que un tipo de radioterapia puede aumentar la sobrevida de los pacientes con metástasis en un 25%. Hay muy pocas drogas que pueden hacer eso, ¿ah? Y si bien es más fácil comprar una droga, entrarla al país y administrársela a los pacientes, a la larga estoy seguro que eso es mucho más caro. Entonces, hay que educar a la gente, hay que hacer más visible la especialidad, hay que hacer entender a los tomadores de decisiones de los países que esta inversión va a rendir muchos frutos y puede lograr un impacto muy importante en la sobrevida de los pacientes. Totalmente de acuerdo, doctor Solé. Doctor Ferraris. Sí, un poco hablar de nuestra sociedad. En Argentina no hay peso societario en la política pública sanitaria sobre la compra o no de aceleradores y no está vinculada con la autoridad regulatoria. Sí hay radiooncólogos que están involucrados, pero no la sociedad.
un poco hablando en forma retrospectiva, no puedo hablar en forma prospectiva como proponen, Argentina tuvo un desarrollo importante incorporando tecnología en los últimos 5 o 6 años, tanto en la parte pública como en la parte privada, y aún hay algunas licitaciones que ya se han efectuado. Por ejemplo, se compró un equipo de CyberKnife y un equipo de protones que no han sido instalados, así que, como verán, es un déficit importante. Y bueno, actualmente Argentina está en una crisis económica muy importante, con lo cual se me hace muy difícil hablar a largo plazo de qué es lo que puede pasar. Pero bueno, tuvimos una incorporación importante tecnológica en los últimos años. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, doctor. Doctor Sarria. Gracias. ¿Cómo superar la barrera de acceso? Tiene mucho que ver con cómo nos organizamos y cómo identificamos los problemas que mencionábamos en la primera parte. El gran marco que nos envuelve en este momento es de que si queremos contribuir en la sobrevida de nuestros pacientes, tenemos que convencer a las autoridades que la inversión en tecnología es costo efectiva. Mención aparte de lo que mencionaba el doctor Sebastián. Y esto es importante porque cuando revisamos los planes de cáncer en América Latina, apenas poco menos del 30% de los países cuentan con un plan. Pero de estos, y los invito a leer el informe de Economist del 2019, en noviembre, aporta indicadores de preparación que nos dejan un poco débiles en cuanto al seguimiento de estos planes. Y de los planes que existen, la cifra sorpresa para todos es que solamente el 6% tiene como radioterapia parte de sus componentes. ¿Qué quiere decir esto? Que al 2019 seguimos siendo bastante invisibles para los planes de gestión. Así que nos corresponde como sociedades hacernos visibles. Una propuesta que nace de este foro importante es que, como se había planteado anteriormente, las sociedades se unan con un criterio científico para desarrollar abogacía conjunta. Es decir, un manifiesto de inicio con un diagnóstico situacional. Y ahí el informe que les comentaba, que pronto saldrá liberado por la agencia, nos puede servir de base para la data que necesitamos mostrar. En segundo lugar, tenemos que corregir las currículas de formación en el continente y tenemos que modernizarlas acorde a la tecnología tan necesaria para mejorar sobrevida. Tercero, tenemos que facilitar la incorporación de estamentos de la física médica dentro de los escalafones de salud, porque prácticamente en casi ningún país están considerados como miembros del equipo de salud. Cuarto, profesionalizar y estandarizar a los tecnólogos médicos para que el recurso humano esté preparado y contingente, porque mencionaba que al 2030 la situación se va a volver caótica. Tendremos probablemente 82 o más % de equipos obsoletos y no hay un ritmo de inversión que nos proteja de la gran demanda o el tsunami de cáncer del cual se está hablando, tanto en el Perú como en América Latina, porque las tendencias muestran, por ejemplo, Chile y Perú oficialmente al 2018 en adelante como primera causa de muerte, y Costa Rica va en ese camino y nuestros países van a ir en ese camino. Entonces, estas son tareas grandes, pero que si las organizamos y las hacemos respetando las diferencias de los países con abogacía grupal, podremos llegar mejor a los gobiernos a través probablemente de organismos multilaterales como OPS o algunos otros. El otro gran talón de Aquiles que podría observar es que efectivamente se distrae mucho recurso en otras alternativas que no necesariamente tienen impacto en sobrevida. Y, por ejemplo, me sorprendió un ejercicio que hicimos con un apoyo estadístico en mi país, en el Perú. Actualmente se ha invertido, a raíz de la pandemia, gastos que alcanzan el 9% del PBI y que superan los gastos rutinarios que se han hecho en salud y educación juntos en los últimos años. Si bien es una inversión loable, no tiene mucha trascendencia porque las inversiones que necesitamos deben ser con visión de largo alcance.
Y es probable que en América Latina, por lo que se reporta, esté sucediendo lo mismo. Hemos tenido que invertir por un evento inesperado, catastrófico, mucho dinero, pero la pregunta es, ¿no podríamos haber hecho un mejor esfuerzo de inversión en salud para que nuestros países estén mejor preparados? ¿Y no podríamos haber tomado una parte importante de esa inversión en radioterapia, por ejemplo, que hoy en día está más demandada que antes? Son preguntas para reflexión y probablemente nos sirva para prepararnos mejor para superar estas barreras. Entonces, como sabemos, en la última década y hacia el futuro, el crecimiento tecnológico, además del incremento en el acceso a nueva tecnología, hace imperativo garantizar la óptima formación del recurso humano en radioterapia, como radiooncólogos, médicos residentes, físicos médicos, dosimetristas, tecnólogos, enfermeras, entre otros. ¿Qué estrategias educativas deberían implementarse con este objetivo? Concepto de radioterapia moderna y, como ya lo decía Gustavo, del advenimiento de equipos bastante sofisticados y este tsunami del cáncer, pues nos obliga a tener a profesionales bien capacitados. Y en la era actual moderna, la tecnología, el aprendizaje en línea, la utilización quizás a mediano o a largo plazo de lo que se llama Big Data e inteligencia artificial, el fomento de la investigación a nivel nacional, regional y multicéntrica, varios aspectos relacionados con la biología de la radiación, la física médica, la formación docente, pues son herramientas o estrategias que en un momento dado van a aumentar la calidad de los egresados de radioterapia, tanto a nivel de médicos radiooncólogos, de técnicos en radioterapia, de enfermería. En el aspecto de técnicos de radioterapia, creo que es importante comentar que pues con el avance tecnológico, ellos son pieza clave, los tecnólogos en radioterapia, y pues tendrán retos en la perspectiva de lo que es radioterapia guiada por imagen, tales como el COMBINE-CT y el advenimiento de los aceleradores lineales guiados por resonancia magnética. Entonces, el rol de los técnicos será unir ese puente entre habilidades y conocimientos de las técnicas avanzadas de radioterapia. Entonces, realmente tenemos que reforzar la educación con todos los integrantes del equipo médico de radioterapia. Muchas gracias, doctor Félix. Doctor Solé. Sí, yo creo que es muy importante aumentar la visibilidad. Tal vez una estrategia que se me ocurre en este minuto es incorporar la oncología en el pregrado de la carrera de medicina, cosa que por lo menos cuando yo estudié no estaba así. Y en esa vía, tener un capítulo específico de radioterapia, tal vez eso ayudaría a que en la parte médica haya más visibilidad de esta especialidad, porque la verdad es que estamos invisibles, también en las áreas de tecnología médica, agregar capítulos de la radioterapia. Muchos tecnólogos médicos siguen después por el área oftalmológica, por el área de laboratorio, y muy pocos se van al área de radioterapia, así que hay que tratar de incorporar la radioterapia en la parte educacional de las carreras de nuestros profesionales. Eso por un lado. Por otro lado, y esto más que tiene que ver con impulsar o estimular a que hayan líderes en el área de radioterapia. Nosotros en Chile tuvimos la suerte hace algunos años que 4 médicos recién formados en radioterapia estuvieron al mismo tiempo haciendo un fellow en el Princess Margaret en Toronto, Canadá. Entonces, felizmente tuvieron el apoyo de sus instituciones y estos 4 médicos volvieron a Chile. Doy ese ejemplo porque estos 4 estuvieron el mismo año, fue una situación realmente anormal. Pero es muy importante lograr y estimular que hayan líderes en nuestra especialidad que puedan salir a tener formación en el extranjero y después vuelvan a nuestros países en Latinoamérica y que logren de esa manera impulsar cambios.
Y el tercer punto que quiero comentarte, que es algo que no tiene tanto que ver con la educación, es que también nosotros tenemos alguna responsabilidad en usar nuestros recursos de manera eficiente. Yo hace 5 años que estoy pregonando, por ejemplo, con la radioterapia hipofraccionada en 5 sesiones en cáncer de recto, un tratamiento que tiene amplia evidencia que muestra que es al menos equivalente al tratamiento de radioquimioterapia convencional en 5 semanas. Incluso para ese tratamiento no se requiere tecnología. He tenido la suerte de ir a Buenos Aires, de ir a Mendoza, de ir a Lima, entre otros lugares a hablar de esto. Y sin embargo me encuentro con una dificultad, con una barrera al cambio que es tremenda. Entonces, nosotros no podemos solamente pedir equipos y que nos traigan equipos nuevos y hartos equipos, sino que también tenemos que hacer un uso eficiente de los recursos que nos están entregando. Y ese es solo un ejemplo, podría dar más. Costó mucho a que en Chile empezáramos a usar el hipofraccionamiento del esquema de los ingleses. Hoy en día ya me atrevo a decir que el estándar a nivel de todo el país, pero pasaron muchos años para lograr eso, cuando la evidencia ya estaba ahí. Entonces, también debemos ser responsables con los recursos que nos son otorgados y usarlos de manera eficiente para poder tratar de buena forma a la población. Muchas gracias, doctor Solé. Doctor Ferraris. Sí, un poco a hablar sobre la calidad educativa. Uno está abogando para que tanto los médicos, radioterapeutas, como los físicos, tecnólogos, tengan una competencia adecuada. En Argentina existe la acreditación universitaria, por eso es importante que todos aquellos que están involucrados en esto obtengan titulaciones de universidades acreditadas por el ente nacional. Y eso debe hacerse cada 3 o 5 años. Eso es una exigencia y cada vez se está demandando más profesionales egresados de ámbitos universitarios. Por otro lado, estamos desde la sociedad intentando que la recertificación profesional sea cada 5 años mediante créditos para poder revalidar esta especialidad. No existe esto para la parte de física ni para tecnólogos. Entonces, un desafío importante es vincular todas las sociedades que competen para trabajar y educarnos en forma conjunta. Desde la sociedad hacemos el intento anual, hace 5 años, de tener BES o FASTRO, que nos cuesta bastante, justamente para vincularnos entre todas las especialidades. Y por otro lado, cada 2 años efectuamos una actualización sobre radioprotección, que también es una exigencia de la autoridad regulatoria para poder ejercer. Gusta mucho, la educación nos parece que es uno de los pilares más importantes, que está vinculado con lo que dijo Sebastián y con lo que dijo Félix. Muchas gracias, doctor Ferraris. Y en aras del tiempo, entonces quisiera pedirle al doctor Sarria que nos diera un comentario final respecto a cómo mejorar la conciencia sobre la importancia de la radioterapia en nuestra región y en el mundo. Gracias. Empezar a dar puntos comunes. Tenemos que pensar un poco más en comunidad, tanto dentro de los países como en toda Latinoamérica.
un aporte importante, y como lugar común que decía, es de que un pilar importante es cómo estandarizar una educación, pero integral. Por ejemplo, liderazgos. Sebastián mencionaba la oportunidad de formar líderes médicos, pero hemos tenido oportunidad también de formar líderes médicos con más dificultad, líderes en física médica, pero en lo que conozco de Latinoamérica y lo que puedo hablar de Perú, a nivel de tecnología médica también necesitamos gente líder que haga docencia y que haga liderazgo científico. Y hay pocas oportunidades para la formación de este estamento. Deberíamos preocuparnos para que el avance sea integral. Lo segundo, creo que la abogacía dentro de cada país y en conjunto, y hago una invitación formal a las sociedades hermanas, para ponernos de acuerdo en manifiestos que permitan mover conciencias a nivel de decisores, de gobierno. Ahora, con mayor razón puedo decir que dinero hay, pero hay que ser inteligente para invertirlo. Y de acuerdo con lo que se mencionó, tenemos que poner nuestra parte, tenemos que saber vender cuáles son los beneficios de la radioterapia moderna y mejor equipada. Un breve ejemplo, hoy en día yo podría poner cuestionamientos éticos a tratar un pulmón de manera convencional si es que tiene chance de curación de manera hipofraccionada asociada a los nuevos esquemas terapéuticos y a la nueva tecnología. Puedo estar argumentando sobre vida, sobre un tratamiento que, en contrario, me lleva mucho tiempo en máquina y me desperdicia oportunidades para otros pacientes. Y lo mencionó Sebastián, recto, pulmón, oligometástasis, en fin, todo lo que la especialidad ofrece hoy en día es muy diferente y está vinculado y basado en tecnología. Entonces tenemos que saber explicar esto a la población y sobre todo a los decisores, para que sepan que esta inversión, que inicialmente aparenta ser alta, es altamente costo efectiva para los siguientes años. Capaz una década después, todavía esta tecnología pueda seguir brindando oportunidades para los pacientes. Y esta es una oportunidad que no debemos perder porque sí llama la atención, o sea, el llamado de conciencia sería a que si uno mira con cuidado las cifras de lo que se proyecta para cáncer en Latinoamérica en el 2030, son lo que hoy día puede ser muy dramático, lo que va a ocurrir a menos de 10 años es catastrófico. Solamente le puedo dejar una cifra para poder defender este argumento. La letalidad, relación entre incidencia y mortalidad, nos pone en segundo lugar en el mundo como continente, luego de África, más allá de lo que Asia, sudeste asiático, este de Europa o otra parte del hemisferio norte nos muestra. Es decir, vamos a soportar la mayor carga de letalidad de cáncer, que ya la estamos viviendo, pero va a ser mayor y nuestros sistemas de salud no están despertando para atender los graves problemas. Y radioterapia, lamentablemente, es un talón de Aquiles que no ha sido visibilizado adecuadamente. Debemos asumir una corresponsabilidad, debemos hacer que las inversiones sean mejor trabajadas, luchemos para que los planes de cáncer integren radioterapia como un elemento base para la solución y la atención del problema, pero con un argumento científico. Entonces, insisto en que creo que una acción corporativa latinoamericana va a ser mucho más efectiva para llegar a los gobiernos que los esfuerzos individuales que podamos hacer incluso como sociedades. No debemos ser ingenuos y no se trata de peleas intestinas entre subespecialidades. Debemos buscar aliados y no enemigos. En este sentido, tenemos que reorientar las inversiones del presupuesto en salud, en cáncer y especialmente en radioterapia, y debemos ofertar una nueva radioterapia. La gran oportunidad para, por ejemplo, mejorar tanto la inversión, la educación y la oferta de servicio, creo yo que es la telemedicina o e-health. En este momento ya lo mencionó Armando, es nuestra herramienta que nos permite, por ejemplo, estar hoy día conversando de estas cosas en kilómetros de por medio, pero nos permite estar un poco al día y juntos para tratar de pensar mejor cómo afrontar los problemas que tenemos. Las acreditaciones, las coordinaciones con las autoridades regulatorias tienen que poder hacerse entender a nivel de la necesidad del país de cara a esta problemática. Hay un último concepto y quiero agradecer la oportunidad de estar todos juntos hoy día conversando de esto, que es que cuando conversamos con autoridades a nivel mundial y autoridades a nivel regional y nacional, probablemente si ustedes hacen interlocución con estas autoridades entenderán que para ellos el tema es bastante desconocido
Y nuestro error ha sido siempre asumir que nos están entendiendo de base con lo que nosotros sabemos. Entonces nuestra responsabilidad es un poco bajar al llano y explicar los detalles de la importancia de tener una radioterapia al día, una radioterapia moderna, con buena educación y compartida y con redes digitales que nos permitan ofertar lo mejor que el mundo tiene en este momento para ofertar. No debemos dejar inversiones a medias, como se conoce. No tenemos por qué dejar las cosas como están. No puede haber solamente 30% de equipamiento de braquiterapia en la región cuando nuestra patología primordial puede ser atendida eficientemente con la más alta tecnología con braquiterapia. No debe dejarse de tener planes de renovación, que es algo también importante. Lamentablemente debo decir que tenemos equipos aún funcionando con 40 o más años de antigüedad. Y si bien no es la norma, existen centros que necesitan apoyo urgente, con soportes de profesionales, etcétera. Pero en fin, son temas que no debemos verlos como el vaso medio vacío, sino la oportunidad de llenar ese vaso para poder tener una mejor perspectiva. Con esto termino y ha sido un gusto poder estar departiendo con ustedes. Hasta un próximo momento. Bueno, continuamos con nuestra mesa de discusión. Tenemos dos nuevos panelistas, médicos radiooncólogos, líderes de opinión en nuestra región, a quienes damos la bienvenida. Me permito presentarles a los doctores Nali Cruz de República Dominicana e Iván Bobadilla de Colombia. Sin más preámbulo, entonces, para comenzar, podríamos hablar un poco sobre los factores principales que afectan el acceso a radioterapia externa y braquiterapia en sus países. Vamos por la doctora Nali Cruz. Claro que sí, muy buenos días, gracias por la invitación, para mí siempre es un placer poder compartir con ustedes. Bueno, pues en República Dominicana, una de las peores situaciones que hemos estado viviendo año con año es la falta de educación. Nosotros todavía tenemos en el país grupos de personas, familiares, vecinos, amigos, médicos inclusive, que le dicen a los pacientes, no te trates con radiación porque vas a morir más rápido. Ese es uno de los problemas con los que hemos estado luchando año tras año y tratando de llevar la educación tanto a la población médica, no oncólogos, obviamente, como a la población general. Por otro lado están los recursos económicos. Nosotros tenemos todos los centros de radioterapia concentrados en dos grandes ciudades. La primera ciudad, que es la capital, Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, y los demás centros están en la región del Cibao, en Santiago específicamente, que es la segunda ciudad en importancia en el país. ¿Qué ha ocurrido con esto? Que los pacientes que son de sitios lejanos, que viven en zonas rurales, no tienen acceso a un servicio local, con lo cual tienen que trasladarse. Y eso implica que el paciente tenga que viajar diariamente a centros oncológicos en las regiones donde están concentrados, y por otro lado, que los pacientes tengan que pagar un transporte, aparte de que muchas veces el seguro que tienen ya se les agotó o no tienen la cobertura para el tratamiento de radioterapia, o el paciente no tiene un medio de transporte y tiene que pagar un alquiler de un vehículo día a día, y ese es otro factor que también tiene impacto en el acceso a los servicios de salud. El otro problema que tenemos, ya hablando específicamente de radioterapia interna o braquiterapia, es que solamente hay braquiterapia de alta tasa en 2 centros en el país, y están los 2 centros en Santo Domingo, y la braquiterapia de baja tasa solamente la tenemos en un centro, que es aquí en Santiago, en el Instituto Oncológico Regional del Cibao. También es una limitante. Es braquiterapia solamente endocavitaria para tumores ginecológicos, que tampoco tenemos braquiterapia intersticial para otro tipo de tumores en otras localizaciones. Son básicamente las condiciones que tenemos en nuestro país actualmente, a pesar de que contamos con tecnología de punta, y creo que República Dominicana es uno de los países que ha tenido un crecimiento muy grande en los últimos 10 años, a partir del año 2010 hasta la fecha, en lo que es la tecnología con radiación. Tenemos todas las técnicas aprobadas internacionalmente, contamos con todos los equipos de punta para hacer tratamiento. La limitante básicamente es económica. Muchas gracias, doctora Cruz. Le doy paso al doctor Bobadilla. Bien, pues bueno, muchas gracias por la invitación a esta mesa redonda y a todo el grupo organizador. En nuestro país, al igual que en muchos países de Latinoamérica, tenemos unos factores que sí afectan en el acceso a los pacientes de radioterapia, tanto externa como braquiterapia. Me siento identificado con la doctora Nali, pues
Aquí en Colombia también tenemos una situación muy parecida en cuanto a la educación o al comentario general o en sí hacia la mala fama que no está correcta del uso de la radiación ionizante en enfermedades oncológicas. Muchas veces los pacientes que tienen un acceso ya deciden desertar ese tratamiento por malos entendidos o mala información relacionada con el tratamiento de radioterapia. Es muy difícil atacar ese punto, pero existe. En cuanto a los recursos, tenemos que, pues en nuestro país, en Colombia, tenemos aproximadamente alrededor de 50 centros de radioterapia que actualmente están ofreciendo sus servicios de radioterapia externa y la gran mayoría cuentan con servicios de braquiterapia de alta tasa de dosis. Aquí en Colombia no contamos con braquiterapia de baja tasa de dosis. Esto hace que tengamos una distribución en las grandes ciudades de centros de radioterapia con alta tecnología. Sin embargo, hay muchos pacientes que habitan en las zonas rurales del país y eso hace que los traslados a los centros de radioterapia para tratamiento sea una limitante, porque esto conlleva a que el paciente se traslade de su sitio de origen, muchos en áreas rurales, a las grandes ciudades e implica esto que tenga que trasladarse el paciente con un familiar. Y esto hace que muchas veces sea una limitante porque los pacientes no tienen los medios económicos para desplazarse o para vivir en otras ciudades durante el tiempo de su tratamiento de radioterapia. Claro, hay ciertas ayudas que los servicios de salud asumen, este tipo de traslados o este tipo de estancias en otras ciudades. Sin embargo, no es tan efectivo muchas veces como quisiéramos. Otra de las limitantes que existe ya para en sí el inicio de tratamiento de radioterapia es que muchas veces tenemos demoras en la valoración de pacientes por otros grupos. El ejemplo más común que vemos es las concomitancias de los tratamientos con quimioterapia, porque en muchos centros o en muchas instituciones las agendas de los grupos de oncología clínica, que son los que en nuestro país se encargan exclusivamente del manejo de tratamientos sistémicos, son a largo plazo. Entonces podemos tener ya nuestro tratamiento de radioterapia listo y planeado. Sin embargo, la cita para la concomitancia, para su formulación y para su inicio del tratamiento a veces genera cierta barrera. Bueno, y otra de las cosas que en nuestro país tenemos es la barrera que se ve muy frecuentemente de autorizaciones de tratamiento. Nuestro sistema de salud en Colombia se basa fundamentalmente en el tipo en la autorización que da el servicio médico de cada paciente para iniciar el tratamiento. Y algunas entidades son muy rápidas. Cuando el paciente tiene un servicio, una póliza privada o tiene un servicio de medicina prepagada, suelen ser autorizaciones muy rápidas. Sin embargo, hay pacientes que pertenecen a otro tipo de regímenes de salud en nuestro país y las autorizaciones de tratamiento que expiden los pagadores de los servicios son bastante demoradas y a veces tenemos autorizaciones al mes o un poco más después de haber sido expedida. Y esos son factores que en nuestro país, en Colombia, afectan de forma importante ese acceso a los tratamientos de radioterapia. Muchas gracias, doctor. Teniendo en cuenta entonces lo anterior, ¿qué políticas públicas o planes de desarrollo se tienen desde las sociedades de radioterapia para la implementación en los próximos 10 años? Doctora Nali. Bueno, si nosotros vemos esta condición que hemos estado viviendo, una de las propuestas para mejorar algunas de las situaciones justamente es intentar que las oficinas o las empresas prestadoras de servicios de salud apoyen el hipofraccionamiento en los pacientes, que limitaría el traslado del paciente, menos traslados, implicaría menos inversión de recursos. Actualmente en nuestro país nosotros tenemos unos seguros de salud o las aseguradoras de riesgos de salud que pagan no por técnica de tratamiento, sino por aplicación de tratamiento. Y eso ha sido también una gran limitante que tenemos y uno de los proyectos a corto, mediano plazo
desde la Sociedad de Radioterapia justamente es tratar de que no lo vean como una aplicación, sino como una técnica y que podamos nosotros trabajar con hiporfraccionamiento. De igual manera, otro de los planes que tenemos es continuar la educación médica, continuar con la educación tanto a la población general como a la población médica no oncológica para que entiendan de qué se trata, qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos, presentando los protocolos. Estamos escribiendo los protocolos de manejo para que todos hablemos el mismo idioma y pueda tener mucho más acceso la población a estos servicios. De igual manera, a futuro cercano o a mediano plazo también la implementación de cursos y maestrías en radioterapia que puedan ser abiertos para que a nuestro país puedan llegar radiooncólogos de la región y de cualquier localización del mundo a entrenarse en las nuevas técnicas de manejo que nosotros tenemos. En el país actualmente no contamos con radioterapia intraoperatoria, es la única limitante, ni con radioterapia de protones. Fuera de esto, tenemos todas las técnicas y las herramientas para hacer todos los tratamientos que están con la tecnología que tenemos actualmente. Entonces, planes a corto, mediano plazo, maestrías, educación médica continuada, intentar de que el Ministerio de Salud, que es la parte pública, se integre y trabaje mano a mano con las sociedades, tratando de ver cómo podemos unificar todos los conceptos y que las personas puedan tener el servicio que requieren en el tiempo que lo requieran. Perfecto, doctora Nali, muchas gracias. Le doy paso al doctor Bobadilla. Gracias. Bueno, nosotros desde la Sociedad de Radioterapia en Colombia tenemos una serie de proyectos los cuales ya empezamos a trabajar para justamente crear un tratamiento más homogéneo en el país para todos los pacientes que lo requieren. Empezamos, y es un proyecto que estamos haciendo actualmente, que es actualizar primero la base de datos de especialistas en Colombia. Bien, en nuestro país tenemos una característica que hemos visto que actualmente, y es la llegada de muchos colegas que se han entrenado en otros países. En Colombia solo tenemos un centro de entrenamiento de radioterapia que es en el Instituto Nacional de Cancerología en Bogotá, y hemos estado viendo que en los últimos 8 o 10 años ha llegado un importante número de colegas entrenados en radioterapia de España y de Argentina principalmente. Entonces lo que estamos haciendo es primero evaluando cuál es el panorama general de la radioterapia en el país, tanto de centros de radioterapia, de disponibilidad de equipos de tratamiento, de las ciudades en las que están localizados y también del grupo de especialistas que se encuentran en nuestro país trabajando actualmente en radioterapia. Eso es importante porque para todos es claro que existe una brecha, digámoslo, tecnológica en el entrenamiento que se recibió o que los colegas mayores recibieron hace muchos años con la tecnología que se maneja actualmente. Y justamente por eso queremos llevar de la mano de la Sociedad de Radioterapia una homogenización del conocimiento en cuanto a técnicas actuales de tratamiento en radioterapia, porque realmente en Colombia tenemos una importante y una escala tecnológica importante de equipos de radioterapia, pero en algunos momentos podrían estar subutilizados, digámoslo así, porque existen muchas personas o muchos colegas que aún no manejan esta tecnología de forma eficiente. Entonces, justamente lo que buscamos es, mediante eventos, pues que con toda esta situación de la pandemia se ha optimizado el manejo virtual, pues realizar eventos, bien sean virtuales o pues como personalmente me gustaría más a mí que fueran presenciales, para que este conocimiento llegue a todas las personas de la mejor forma posible y más actualizada. También estamos buscando generar guías de manejo para que todos los centros manejemos o hablemos un mismo idioma y manejemos las patologías de una forma pues muy similar, basados en guías ya existentes en el extranjero y adoptándolas a nuestro medio. Y uno de los planes también que tenemos para crear un poco más de conciencia, tanto a nivel general como a nivel gubernamental y como a nivel médico, es la importancia de conocer nuestra toxicidad,
Resulta que lo que mencionábamos anteriormente de ese mal nombre de la radioterapia es justamente, tal vez hace muchos años, 30, 40 años, yo no sé, la toxicidad era muy alta y eso fue lo que generó o lo que ha generado un voz a voz de una mala fama de la radioterapia. Sin embargo, en nuestras manos está que nosotros mismos tengamos la oportunidad de publicar y de hacer conocer nuestra toxicidad para con elementos objetivos poder decir al gobierno que nuestras tecnologías actuales que usamos son realmente altamente efectivas y muy poco tóxicas para que, o la toxicidad pues que podemos manejar, para que esta información sea prudente y sea llevada a todos los estamentos y de tal forma podamos muchas veces disminuir esa deserción de pacientes que está fundamentada en historia y no en la realidad actual que estamos manejando. Y pues una de las cosas, de los puntos clave que tenemos en este momento también para trabajar es que gracias a esta tecnología que existía desde mucho tiempo pero no había sido tan explotada como la virtualidad, estamos haciendo mucha más presencia en las juntas multidisciplinarias, que para todos sabemos que en esta época que estamos viviendo es fundamental para poder que cada paciente reciba su tratamiento desde un principio, ya creando un plan de vuelo, como le digo yo, pero eso se logra es básicamente con las juntas multidisciplinarias en la cual pues, participamos colegas y especialistas de todas las ramas, y pudiendo planear un tratamiento mucho más efectivo, mucho más cómodo, mucho más certero para cada uno de nuestros pacientes. Muchas gracias, doctor Bobadilla. Como sabemos, en la última década y hacia el futuro, el crecimiento tecnológico, además del incremento en el acceso a nueva tecnología, hace imperativo garantizar la óptima formación del recurso humano en radioterapia, no solo los radiooncólogos, sino también los médicos residentes, físicos médicos, dosimetristas, tecnólogos, enfermeras, entre otros. Entonces, ¿qué estrategias deberían implementarse con este objetivo, doctora Nali? Bueno, realmente en el país existen 2 escuelas de formación. 2 escuelas de formación en radiooncología. Actualmente hay 3 médicos en formación en el país. Somos 25 centros. Lo que nosotros no contamos es con escuelas de formación de dosimetría y de física médica. Los tecnológicos también son entrenados en los centros donde trabajan normalmente. Son personas que han terminado una licenciatura en imágenes y vienen a hacer técnica de radioterapia. La Comisión Nacional de Asuntos Nucleares en el país, que es adjunta a la Comisión Nacional de Energía, está tratando de implementar cursos para que estas personas puedan acceder a las tecnologías que van a manejar posteriormente y que reciban obviamente los cursos los entrenamientos como técnicos en radioterapia o radioterapeutas, ¿verdad? Actualmente los 2 centros que tienen escuelas de formación son el Instituto Oncológico Heriberto Peter en Santo Domingo y la Clínica Abreu en Santo Domingo. Pero insisto, no tenemos entrenamientos para física ni para dosimetría. Los físicos y dosimetristas se forman en el extranjero. Todos los que tenemos en el país se han formado en el extranjero debido a que no contamos con escuelas de formación, que asumo que en unos años ya la Comisión Nacional de Energía tendría que considerar la formación de este tipo de personal. Muchas gracias, doctora Nali. Doy paso al doctor Bobadilla. Gracias. Bueno, nosotros desde la Sociedad de Radioterapia en nuestro país estamos apoyando actualmente la formación de tecnólogos en radioterapia con una entidad estatal que se llama el SENA. El SENA es la entidad encargada de la formación de tecnólogos específicamente en radioterapia y dentro de otras ramas, pero ellos tienen el programa de tecnología en radioterapia. En cuanto a la formación de físicos en Colombia, de físicos médicos, existen 2 entidades universitarias que están llevando a cabo este proceso de formación. Y en cuanto a la formación en radioterapia, como les mencionaba anteriormente, tenemos un solo centro de formación, pero contamos con la llegada de muchos colegas del extranjero. La Sociedad de Radioterapia, entonces, lo que busca
es que este tipo de formación y de la mano con la Sociedad de Física Médica, que se llama ACOFIMED, se generen unas bases mínimas de conocimiento y estimulación para que esos estudiantes que se encuentran tanto en radioterapia como en física y como en tecnología en radioterapia puedan recibir un entrenamiento adicional en centros de excelencia en el país. Uno de los objetivos de la sociedad es justamente ese, es que conozcamos qué hacemos en nuestro país en las diferentes unidades de radioterapia y las fortalezcamos como centros de excelencia, tanto para tratamiento de pacientes como para entrenamiento de personal o de recurso humano en radioterapia, entiéndase para físicos, para médicos y para tecnólogos. Entonces, justamente lo que queremos es eso, es fortalecer desde la Sociedad de Radioterapia ese entrenamiento para otras especialidades en radioterapia. Asimismo, desde la Sociedad de Radioterapia también buscamos que esa formación del recurso humano esté apoyada en la virtualidad. Como lo mencionaba anteriormente, yo creo que esa es una de las grandes lecciones que nos está dejando esta pandemia, el uso de la virtualidad y todo lo que podemos desarrollar en cuanto a la parte académica a cualquier nivel y a cualquier institución. Entonces creo que esos son los dos puntos más importantes en los cuales nuestra sociedad está trabajando en Colombia. Muchas gracias, doctor Bobadilla. Y para terminar, entonces, quisiera pedirle a cada uno de los panelistas que nos diera un comentario final respecto a cómo mejorar la conciencia sobre la importancia de la radioterapia en nuestra región y en el mundo. Doctora Nali. Bueno, gracias. Pues nuevamente, yo insisto en que la parte más importante es la parte de educación. Educación a la población, educación a los médicos no oncólogos que todavía tienen muchas dudas acerca de lo que es radioterapia. Como decía mi compañero, el doctor, compañero que está aquí en la mesa conmigo, bueno, el asunto de esto es que lamentablemente en nuestros países todavía existen muchas inquietudes con relación a lo que es la toxicidad por radioterapia. Desde la época del cobalto, cuando habían toxicidades importantes, eso se quedó en la mente de muchas personas, como bien decía el doctor Bobadilla, y a partir de ahí entonces hemos tenido que enfrentar muchas situaciones. O sea, la parte más primordial es la parte de educación. Debemos también, como sociedad, empezar a ver cómo en conjunto con otras entidades universitarias y entidades gubernamentales implementar lo que son la educación médica continua y tanto para los tecnólogos en radioterapia como para los médicos, implementar maestrías que nos permitan a nosotros el desarrollo. Afortunadamente, los médicos que tenemos en el país, los radiooncólogos, muchos ya se han formado en esta época de la tecnología, y los que no nos formamos en la época de toda la tecnología, pues obviamente hemos ido de la mano haciendo los entrenamientos en la formación del manejo de estas nuevas tecnologías, y creo que todos en el país estamos hablando el mismo idioma, estamos hablando el mismo lenguaje con relación a lo que son los protocolos de manejo, las técnicas de manejo, dosis y fraccionamiento en los pacientes que requieren el manejo con radioterapia. Afortunadamente nosotros trabajamos de la mano también con la Sociedad Dominicana de Oncología y Hematología, y cuando tenemos pacientes que van para concomitancia, los tiempos los manejamos en conjunto con el oncólogo médico que está trabajando el paciente juntamente con el oncólogo de radiación. Entonces, nosotros podemos manejar, gracias a Dios, los tiempos, pero todavía necesitamos crear estrategias con la finalidad de que la educación llegue a la población y que toda la tecnología pueda estar a disposición. La otra parte que debemos trabajar y como sociedad es uno de los nortes a corto plazo, como platicaba previamente, es con relación a las prestadoras de servicios de salud y las técnicas de manejo de los pacientes, el fraccionamiento. ¿Cómo nosotros podemos hacer para que el paciente pueda tener acceso a los servicios? Uno de nuestros grandes retos es tratar de que la aseguradora le cubra el tratamiento al paciente, porque la cantidad de dinero que se le pone por año a un paciente es muy poco, y muchas veces las drogas que tiene que utilizar, que son anticuerpos monoclonales, agotan el seguro y el paciente se queda sin recursos para la radioterapia o se queda sin recursos para la cirugía. Entonces, ese tipo de trabajo tenemos que seguir haciéndolo. Es uno de los nortes, como decía, de nuestra sociedad, luchar para ver cómo podemos incrementar
este servicio, que se incrementen los recursos a los pacientes para que todos puedan tener el acceso a los servicios de salud y que la población que no tiene aseguradora de riesgo de salud puedan adquirirlo con la aseguradora del gobierno, la estatal, para que estos pacientes también puedan alcanzar, porque hemos tenido también una situación y es que muchos pacientes no pueden tener el tratamiento porque no tienen los recursos para hacerlo y no cuentan con aseguradora de riesgo de salud que puedan darle la cobertura. Muchas gracias, doctora Nali. Doctor Bobadilla. Bueno, básicamente pues para terminar, a mí me gustaría hacer conciencia sobre algunas palabras claves que son las que van a hacer que todos los tratamientos de radioterapia y con mejor desenlace. Entonces, número uno, el conocimiento. El conocimiento es fundamental, la educación, la actualización es lo que hacemos. Yo creo que tenemos en Colombia, tenemos centros con diferentes niveles de tecnología, pero la invitación siempre ha sido esa, siempre ha sido que hagamos el mejor uso de la tecnología disponible. No pretendemos y nunca hemos pretendido que en cada ciudad hayan aceleradores de última tecnología o pues ojalá los hubiera, sería lo mejor, pero económicamente sabemos que es complicado, pero sí hacer uso de la mejor tecnología disponible. Esto va de la mano siempre con mantenernos actualizados, con asistir a eventos y siempre la Sociedad de Radioterapia estará disponible para que este tipo de cosas sucedan. Adicionalmente, también la invitación es a publicar. Si nosotros conocemos lo que hacemos, lo que publicamos, lo que somos capaces de hacer, lo que mencionaba anteriormente sobre la toxicidad que produce actualmente la radioterapia, vamos a tener una mejor posibilidad de expandir nuestro nombre en radioterapia. El trabajo en equipo es fundamental, tanto dentro de los grupos de radioterapia como con los grupos de otras especialidades oncológicas. Creo que el trabajo en equipo, el conocimiento, la actualización, la disponibilidad son las principales herramientas que tenemos que trabajar en Colombia y en Latinoamérica para llegar a un nivel de radioterapia mucho más alto del que ya tenemos actualmente. Quiero agradecerles a todos los panelistas por el valioso tiempo dedicado a esta discusión y a la audiencia por acompañarnos, esperando que haya sido de su interés. Le doy paso a Samantha para comentarios finales y muchas gracias a todos. Saludos. Nuevamente, muchísimas gracias a todos los panelistas por haber tomado el tiempo de estar presentes en esta mesa de discusión. Queremos agradecer al doctor Armando Félix desde México, al doctor Gustavo Sarria desde Perú, al doctor Gustavo Ferraris desde Argentina, al doctor Sebastián Solé desde Chile, al doctor Iván Bobadilla desde Colombia y a la doctora Nali Cruz desde República Dominicana. Mil gracias nuevamente por la dedicación a esta actividad académica. Estamos seguros que será de gran provecho para la educación continua de toda la comunidad médica latinoamericana. Mil gracias y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de la Core Medical como de Educamed, y a estar pendiente de todas las actividades que vienen ahora en un futuro. Muchísimas gracias.